Estimados suscriptores, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con estos videos tutoriales, hoy vamos a hablar acerca de los costos por órdenes de producción. Un sistema de costos puede definirse como el registro sistemático de todas las transacciones financieras expresadas en sus relaciones con los factores funcionales de la producción, la distribución y la administración e interpretación de una forma adecuada para determinar el costo de llevar a cabo una función dada. Para instalar un sistema de costos constituyen factores importantes la naturaleza de la producción, los procesos de fabricación, los métodos de distribución de ventas, así como la forma y los datos que deben contener los informes que deban presentarse a la dirección de la empresa. Este sistema de costos por órdenes de producción se clasifican en costos reales o históricos y costos predeterminados. Los reales o históricos, a su vez, se clasifican en costos por órdenes de producción y costos por procesos. Por el lado de los costos predeterminados, estos se clasifican en costos estimados y costos estándar. A su vez, los costos estimados se subclasifican en órdenes de producción y procesos y los costos estándar asimismo en órdenes de trabajo y por procesos. Estos sistemas de costos por órdenes de producción o también conocidos como procesos de fabricación se usan en las empresas en donde el proceso productivo es discontinuo y por ello es necesario identificar los costos relacionados con una cantidad específica de producción. La cantidad de producción puede ser una sola unidad, un lote, un ciento o cualquier otra acumulación de la cantidad producida. El sistema de costos por órdenes de producción emplea el procedimiento de guiar la orden para acumular los costos respectivos. Las materias primas se retiran del almacén para usarse en el trabajo específico y también se codifican para propósitos contables. Generalmente, el sistema de órdenes de producción es utilizado por empresas fabricantes, donde se produce una orden de acuerdo con las especificaciones de un cliente, para lo cual es necesario acumular dichos costos y así determinar el costo total de cada trabajo y efectuar una comparación apropiada de los costos e ingresos. El sistema de costos por órdenes se aplica en las industrias, por ejemplo, de fundición, industrias de herramientas, se me ocurre industrias de calzado, de construcción, puede ser también industria de confecciones, industria de construcción de barcos, entre otros. La hoja de costos por órdenes de producción deben contener unos datos mínimos en donde se puede realizar de mejor manera el control de las diferentes órdenes. En estos documentos es importante que se especifique el número de la orden de producción, la referencia para quien se fabrica, la descripción del producto, el número de referencia del pedido del cliente, la fecha de iniciación del trabajo, la fecha de conclusión del mismo, el costo total, el costo unitario y el precio de venta. Entonces, con esta situación, nosotros debemos comenzar a conocer cuál es el procedimiento para contabilizar los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de los costos de materiales y una vez que se necesitan estos para una orden de fabricación, se remite al almacén un modelo impreso conocida como solicitud de materiales. Este modelo indica la cantidad de material a entregar y el número de la orden de fabricación en que se va a emplear los materiales. El encargado del almacén indica el costo por unidad y el costo total de los materiales entregados a la producción. Con esta información, una copia de dicha solicitud se remite al departamento de costos. En dicho departamento, periódicamente y por lo general por semanas, las solicitudes de materiales se compilan, ¿sí? Y asimismo, los totales obtenidos de esa compilación, una vez que se han acumulado y se han sumado,
los totales de esa cinta, de esa sumatoria, se anotan en la columna de costos de materiales de las hojas de costos por órdenes específicas. Cuando hablamos de materiales, nosotros estamos hablando que existen asimismo unos tipos de inventario que nos ayuda a controlar estos materiales, como pueden ser el inventario permanente y como puede ser el inventario físico. En el inventario permanente, los sistemas de evaluación más conocidos son las primeras en entrar, las primeras en salir, las últimas en entrar, las primeras en salir y el promedio ponderado. Cuando hablamos del tipo de inventario físico, en cambio, ello implica el recuento minucioso de todas las existencias de mercaderías, entre ellas la de materiales al cierre de cada ejercicio económico. Entonces, una vez que nosotros conocimos o hemos conocido el procedimiento para contabilizar los materiales, es hora de adentrarnos en el procedimiento para contabilizar la mano de obra, que es ya conocida, ¿no? En donde cada trabajador cuyos deberes le obligan a laborar en una orden de fabricación determinada o en su lugar, el jefe, se me ocurre, de producción, debe preparar una ficha de tiempo individual para cada una de las órdenes de fabricación en las cuales trabaja el obrero. Cada una de esas fichas de tiempo indicará el número de la orden de producción en que el trabajador ha laborado, la orden o la hora, perdón, en que empezó su trabajo en esa orden de producción, asimismo como la hora en la que finalizó, el tiempo empleado, la tarifa del salario por hora y el costo total de la mano de obra directa. Si un trabajador labora el mismo día en 5 órdenes de producción diferentes, tiene que prepararse 5 fichas de tiempo individuales. Lo que el trabajador gana en cada una de esas 5 órdenes la calculan los empleados del área de contabilidad que se encargan a llevar el control de dichas planillas. Las fichas de tiempo se envían al departamento de contabilidad de costos para la acumulación del costo que corresponde a la orden de fabricación. Los totales correspondientes a las órdenes se anotan en las respectivas hojas de costos por órdenes específicas. Asimismo, la mano de obra de producción se utiliza para convertir las materias primas en productos terminados. Y no hay que olvidarse que la mano de obra es un servicio que no puede almacenarse y no se convierte en forma demostrable en parte del producto terminado. Con los años y el avance de la tecnología podríamos manifestar que la mano de obra ha ido perdiendo peso dentro del costo de producción. Ahora, yéndonos un poquito al procedimiento para contabilizar los costos indirectos de fabricación, cuando estos costos y los costos de la mano de obra directa son anotados en las hojas de costos por órdenes de producción, la tarea de determinar los costos se completa mediante la adición de los gastos indirectos de fabricación estimados como el tercer elemento del costo. Pero el importe del costo de los gastos indirectos de fabricación no se conoce mientras que el último de ellos no haya sido contabilizado algún tiempo después de terminar el periodo de operaciones. Es necesario, por tanto, obtener el costo de los productos a medida que su fabricación termina y la mayoría de ellos quedarán terminados antes de que los costos indirectos de fabricación sean finalmente conocidos. Por lo tanto, es necesario calcular con anticipación los gastos de fabricación de un periodo para poder aplicar parte de ella a cada uno de los productos que salen de la fábrica. También será necesario calcular con anticipación el volumen de producción de la fábrica de base tal como las unidades, las horas de mano de obra directa, las horas máquina, el costo de la mano de obra directa o alguna otra base que ya hemos visto en los tutoriales anteriores. La relación entre los costos indirectos de fabricación estimados y el volumen de producción estimado tiene que establecerse necesariamente para asignar una porción proporcional del costo de gastos de fabricación a cada unidad del producto. Esta relación se conoce como tasa o cuota predeterminada de gastos de fabricación o de carga fabril.
Las cuotas de gastos de fabricación pueden determinarse tomando como base toda la planta o departamentos o centros de costos de producción. Se obtendrán resultados más realistas si las cuotas se determinan bajo los mismos lineamientos que se usan para reportar costos. Si se usan los centros de costos de producción, los gastos de fabricación deben acumularse para esos centros de costos, hasta donde sea posible. Esto facilitará la comparación entre las cuotas de gastos de fabricación reales y la cuota de gastos de fabricación predeterminados. El uso de los gastos de fabricación predeterminados tendrá como resultado una diferencia entre la cantidad de gastos de fabricación que se carga a través del inventario y la cantidad de gastos de fabricación incurridos. Esta diferencia de la cual nosotros estamos hablando, que por lo general se llama variación, puede cargarse a la orden de fabricación específica y al inventario sobre la base de la mano de obra directa o de las horas máquina incurridas. Generalmente, bajo un sistema de contabilidad por órdenes de producción, las eficiencias y las ineficiencias se absorben y se relacionan directamente con la orden. Cuando los diferentes lotes han sido completados, las hojas de costos se resumen para determinar el costo total y el costo por unidad de los artículos manufacturados. Estos últimos son trasladados al almacén de productos terminados y posteriormente despachados al cliente. El costo de los artículos despachados se convierte en el costo de los artículos vendidos. Por otra parte, la materia prima y la mano de obra directa dan origen a desembolsos, los cuales forman parte de las cargas fabriles. La primera supone costos de manipuleo, inspección, conservación, etc. La segunda obliga a habilitar servicios sociales, oficinas de personal, oficinas de estudio de tiempos, entre otros. Asimismo, cuando nosotros estamos hablando de costos por órdenes de producción, es determinante la predeterminación de una cuota de distribución de los IB. Entonces, al seleccionar la base, es necesario que la misma tenga relación con el tipo de servicio proporcionado. Las bases de distribución que se pueden utilizar pueden ser la área ocupada, kilometraje transportado, consumo de fuerza motriz, entre otras. Y asimismo, los módulos de aplicación de los costos indirectos de fabricación pueden ser las unidades producidas, las horas hombre, las horas máquina y la mano de obra directa, que nosotros ya lo vimos en uno de los tutoriales que anteriormente les dimos a conocer. Ahora, ¿cuál es el proceso o cómo funciona el proceso de acumulación, distribución primaria y también la distribución secundaria? Los costos indirectos de fabricación se distribuyen sobre alguna base a los departamentos productivos y de servicios, conocidas como distribución primaria. Los costos indirectos de los departamentos de servicios se asignan a los departamentos productivos. A eso se conoce como la distribución secundaria. Después de la segunda asignación, todos los costos indirectos de fabricación habrán sido asignados a las cuentas de costos indirectos de los departamentos de fabricación. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre la sobre y subaplicación de gastos y analizamos las variaciones y su contabilización, podemos indicar que esta sobre y subaplicación es la evaluación de la relación entre costos indirectos de fabricación aplicados y reales. Los costos aplicados son los presupuestados ajustados al nivel real de producción. Es decir, que las variaciones reflejan las diferencias existentes entre los costos reales y las estimaciones presupuestarias, lo que debería haberse gastado. La variación de la capacidad se da solo en la carga fabril. Y cuando hablamos de las variaciones, nosotros podemos hablar de las variaciones de volumen o capacidad, variaciones de cantidad, variaciones en precio, en eficiencia y variaciones en tarifa. Las variaciones de volumen o capacidad se debe a una sobre o subutilización de las instalaciones de la planta
en comparación con el nivel presupuestado de operaciones. Está representada por la diferencia entre los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados y los costos indirectos de fabricación fijos asignados a la producción. La variación de cantidad refleja el costo de emplear materias primas excesivas para obtener una cantidad determinada de producción. La variación en el precio es el costo de emplear materiales demasiado costosos para una cantidad determinada de producción. La variación de eficiencia es el costo del tiempo excesivo empleado para cumplir una determinada cantidad de producción y la variación de la tarifa es el costo debido al empleado de categorías de mano de obra demasiado costosas para realizar una determinada cantidad de actividad. Con esto hemos nosotros visto toda la parte teórica respecto de estos costos por órdenes de producción. Estimados suscriptores, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.